Su presencia se siente en los hogares y colegios, en donde su contagio se extiende con preocupante rapidez. Los expertos aseguran que estamos en un pico de este virus altamente contagioso. Muchas veces se confunde con un resfriado común, pero es más intensa y puede ser muy peligrosa, especialmente para personas vulnerables como niños pequeños, ancianos y personas con enfermedades preexistentes. En estos tiempos en los que la infección anda en el ambiente, es fundamental tomar medidas como la vacunación, la higiene, las mascarillas y mantener la distancia con personas que tengan síntomas. Hoy hablamos de su llegada inesperada, pero también de las señales, tratamientos y precauciones que debemos tener con la influenza. Para Tomás, el fútbol no es solo un pasatiempo, es su pasión. En la cancha se siente invencible, como si el espíritu de su ídolo, Messi, lo acompañara en cada jugada. Después de clases, corre a entrenar con un solo sueño, llegar a ser como el astro argentino. Pero una tarde eso cambió. Un malestar lo obligó a quedarse en casa. Al principio fue solo un dolor de garganta, luego vino la fiebre y el dolor de cabeza. Me dolía la cabeza horrible, la garganta, la nariz, tenía muchos como moquitos. No podía hacer nada, con eso casi no podía respirar porque me ardía mucho el pecho. No tenía ganas de comer porque cuando comía me ardía la garganta, estaba mareado, por eso no pude ir al colegio, aunque no me gusta faltar y ni mis deportes. El diagnóstico no tardó en llegar, influenza. Aquel pequeño virus había sacado de la cancha al jugador más apasionado del equipo. Bueno, Tomás es un niño muy activo y muy deportista. Siempre está inmiscuido en actividades, por lo que nos llamó la atención que vino muy decaído, tenía sus ojitos rojos, pero lo que nos llamó más la atención fue el dolor excesivo de cabeza y la fiebre. Perdió las ganas de salir, quería solo acostarse, le dolían muchísimo las articulaciones. Mantuvimos la atención en ese día en casa, pero al siguiente día la fiebre estaba muy excesiva, muy alta. Entonces decidimos acudir a la doctora porque ya no era un síntoma como un simple resfrío, sino ya nos dimos cuenta que era muy, muy grave. La influenza es conocida también como gripe. Es un cuadro distinto del resfriado común. La influenza comienza de manera súbita, con fiebre muy alta, 39, 40 grados. El paciente se siente muy decaído, con mucho malestar, le duele el cuerpo, los músculos, la cabeza. Por más que quiera ir a trabajar, se siente muy malito y entonces busca hacer reposo o consultar al médico por la fuerza de las molestias. Los niños en general, sobre todo los menores de 5 años, como su sistema inmunológico está en proceso de desarrollo, son más proclives a enfermar. Además, los niños están en ambientes cerrados, ¿no? En clases, en gimnasios, comparten mucho, ¿no? Los objetos que se llevan a la boca, los juguetes, entonces es mucho más fácil que haya contagio a esas edades. De igual manera, los adolescentes son más cálidos y son muy joviales y entran mucho en contacto, no respetan las distancias. Por otro lado, el adulto, pienso que en general cuando se siente muy enfermo, usa mascarilla, lo cual ya es un factor de protección importante. En cambio, los adolescentes no lo hacen. La influenza afecta las vías respiratorias superiores y comparte síntomas con un resfriado, como la congestión nasal y la tos. Sin embargo, es más agresiva. Fiebre alta, dolores corporales severos y un cansancio extremos que obliga al descanso. La influenza es una enfermedad producida por un grupo de virus de influenza, porque no solo es uno, hay una variedad distinta de cepas de virus de influenza que atacan principalmente la vía respiratoria alta, es decir, la nariz, la faringe, la garganta, con síntomas respiratorios y que se puede diferenciar de otros básicamente porque ataca mucho más la parte general del individuo, es decir, produce mucho más fiebre, duele más los músculos, hay mucho más dolor articular, es decir, una enfermedad un poco más invasiva que el resto de virus que atacan solamente la parte superior de la vía respiratoria.
es de fácil contagio al hablar, al estar con otra persona, al estornudar, al toser. Eso es súper importante porque se dispersa fácilmente y frecuentemente. Y obviamente, como todas las enfermedades, puede tener complicaciones en todos los enfermos, mucho más en pacientes con factores de riesgo. La influenza no solo es un resfriado común, es una enfermedad viral que llega sin aviso y ataca con fuerza, incluso a los más activos. Usualmente los virus tienen un ciclo vital, es decir, ingresan al organismo, se reproducen, pero después el mismo organismo se encarga de frenar su reproducción y entonces terminan yéndose del cuerpo. En el caso de la influenza, el periodo de contagio se presenta desde un día antes de que haya síntomas hasta 5 o 7 días después de iniciada la enfermedad. Por eso es que frente a una influenza usualmente se guarda reposo y se evita el contacto con otras personas durante al menos unos 5 días. Y por otro lado, es importante tomar en cuenta que si bien la mayor parte de influencias son leves, hay un porcentaje, alrededor de 1 a un 10% de pacientes se hospitalizan y de esos alrededor de 1 a 10% pueden fallecer. La influenza puede presentar complicaciones como bronquitis, otitis media, sinusitis, neumonía. A veces en algunas personas puede dar lugar a una falla de muchos órganos al mismo tiempo, llevar a una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia renal, que pone en riesgo la vida del paciente. Michele y Johnny habían vivido un sueño hecho realidad. Después de 3 años de noviazgo, finalmente unieron sus vidas en una ceremonia llena de risas y una felicidad que contagiaba a todos los presentes. Pero apenas unos días después de esa fiesta inolvidable, Michele comenzó a sentirse extrañamente cansada. Lo que parecía un simple desgaste posterior a la boda se convirtió en algo más serio: fiebre, molestia generalizada y el diagnóstico de influenza. Bonito el momento de la boda y todo, pero creo que sentí que ya bajó, ya me relajé o empezó el estrés también de la nueva vida. Entonces justo no me había enfermado hace como más de un año, entonces justo ya empecé a sentir este malestar. Entonces empezó como la tos, pero pensé que era algo de ese rato nomás, un resfrío, pero no fue así. Entonces empecé a toser, empecé con el malestar del cuerpo y luego ya me empezó a doler la cabeza bastante, me empezó a doler el pecho también. Entonces ahí sí ya empecé con todo el malestar. Para Michele el descanso fue clave, pero también las medidas de prevención. En su hogar y trabajo, tomó cuidados para evitar contagiar a otros. Lo primero que igual la doctora me recomendó es el uso de la mascarilla para no contagiar, claro, ni en mi casa ni en mi trabajo tampoco. El poder también, tuve reposo también, entonces creo que es un poco el poder aislarme de mi entorno para no poder contagiarlos. Las enfermedades virales, respiratorias y particularmente la influenza está bastante estudiada. Hay 2 comportamientos importantes de la influenza que son: uno, el estacionario, es decir, se relaciona a las estaciones. En cada país puede ser diferente de acuerdo al clima. En Ecuador sabemos que hay picos ya desde hace años determinados, picos de influenza principalmente en marzo y abril, y el otro pico es en octubre, noviembre. ¿Y qué pasa? Entonces, en estos picos en los que las personas se contagian, al decir que es una enfermedad fácilmente transmitible, vienen de la escuela con una enfermedad respiratoria. Obviamente un niño es difícil, no usa mascarilla, está muy cercano de su mamá, de su papá, besos, tacto, estornuda, estamos en la misma mesa comiendo y se transmite a los padres. Los padres probablemente van a una oficina que no está ventilada, que está cerrada y fácilmente todo se estornuda. Estas gotitas tienen la capacidad de quedarse por algunas horas, escasas horas, en el ambiente si esto no se ventila, y una persona puede pasar e inhalarlas. Como en cualquier cuadro viral, en la influenza el reposo es recomendable. Es imprescindible evitar la automedicación y más aún el uso de antibióticos. El tratamiento puede incluir antivirales, pero no es para todos los casos. Los virus no se tratan con antibióticos y lamentablemente a nivel de nuestro país la venta de antibióticos es libre.
Entonces los pacientes se sienten muy enfermos con la influenza, con mucho malestar, como decíamos, mucho dolor del cuerpo, mucho dolor de la cabeza, e inmediatamente van a la farmacia y piden un antibiótico porque creen que es la manera más fácil de ponerse rápido bien. Y en realidad el virus no se trata con antibióticos, sino que requiere primero medidas generales, es decir, reposo, buena alimentación, ingerir muchos líquidos. Se puede tomar medicamentos para disminuir la fiebre y el dolor. Y en algunos casos, cuando la persona tiene factores de riesgo para complicarse o cuando se trata de una influenza grave, existen antivirales que pueden ser prescritos y bajo prescripción ser vendidos en farmacia. La elección del tratamiento antiviral va a depender un poco de la epidemiología del país, la epidemiología local y del factor de riesgo. No a todos se les da el tratamiento antiviral. Hay que considerar que si es una persona que no tiene factores de riesgo, potencialmente esa persona va a tener un cuadro autolimitado benigno de la enfermedad y lo que va a requerir es un tratamiento limitado sintomático. Es decir, si tiene mocos, darle algo para los moquitos, si tiene dolor de garganta, un antiinflamatorio para el dolor de garganta, mientras dure la enfermedad. Pero las personas que tienen riesgo, probablemente el adulto mayor que fuma, que tiene asma y le da una infección respiratoria alta, le testeo y da positivo para influenza, probablemente se beneficie del tratamiento antiviral. El tratamiento antiviral se sabe que disminuye probablemente las complicaciones. Esto siempre y cuando se administre en las primeras 48 horas de los síntomas. Si pasa las 48 horas de los síntomas, el beneficio es casi nulo. Y acorta el periodo de la enfermedad solamente en un día, es decir, tampoco es un beneficio extremo, pero que tal vez valga la pena en un paciente que tiene un factor de riesgo. Me invento un paciente con un cáncer que le está dando influenza y que tiene 80 años, pues probablemente se beneficie, pero como les digo, siempre y cuando sea esto tempranamente. Tanto Tomás como Micheli saben que la prevención es la mejor defensa. La vacunación anual es fundamental para reducir el riesgo de enfermar. Lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto cercano con personas enfermas y mantener una alimentación saludable son hábitos que todos debemos adoptar. Hay que recordar que la vacunación ha cambiado la medicina en los últimos 2 siglos. Es el descubrimiento más importante en salud pública y con eso han dejado de haber millones y millones de muertes de todo tipo de enfermedades. La vacuna de influenza no previene la enfermedad. Yo me puedo contagiar de influenza, pero lo que previene es las formas graves de influenza. La neumonía, la hospitalización y disminuye el riesgo de muerte por influenza. Y por lo tanto, en nuestro país la vacuna de influenza está dirigida más a estos grupos de riesgo que dijimos que pueden tener más probabilidad de tener complicaciones. El adulto mayor, las personas inmunosuprimidas, los niños menores de 5 años, las embarazadas. Hay que recordar también que la vacuna no produce la enfermedad. Como toda vacuna, cuando yo me vacuno, mi cuerpo genera anticuerpos y eso puede producir algo de fiebre, algo de mialgias. Es algo normal en una vacunación. El beneficio es mucho mayor que ese día o 2 días de tal vez dolor muscular que puede producir la vacuna, que es algo esperado. Estrictamente es anual. ¿Por qué es anual? Porque la vacuna va cambiando de acuerdo a los serotipos de virus que van circulando en el ambiente. Como vemos, la influenza no distingue edad y llega sin aviso, alterando nuestras rutinas, sueños y celebraciones. Como en el caso de Tomás y Micheli, nos recuerda lo vulnerables que somos ante un virus tan común como peligroso.